Ahora, Estrasburgo yo estoy convencido que va a cambiar, pero cuando tenga más presiones. Si no, la argumentación es clara. Y además los jueces en Estrasburgo los ponen los países. Entonces, lógicamente el juez español allí, es más, la última sentencia se sabe que tuvo una intervención directa del amigo Mariano Rajoy. Porque claro, el problema que tenemos en este país, antes he hablado del corazón partido, es que es una realidad. El 80% de los que hoy cogobiernan o gobiernan España son herederos directos de sangre de asesinos. Claro, si es que cuando se hable de personas concretas, de ministros de Franco, hay que decirle al nieto de hoy que igual es demócrata. Oye, yo no digo que no, cuidadito, que todo el mundo puede cambiar, pero tu abuelo era un asesino. Y yo no digo que tú seas un asesino, pero la sociedad tiene que saber que tu abuelo era un asesino. Y que tu abuelo hizo esto, esto y esto y esto. Y no se trata de revancha, se trata de verdad. De la misma forma que se ha hecho verdad sobre muchos casos que sucedieron, el tema Paracuellos, que no hay que defenderlo ni se puede defender, pero se ha dicho, pues que se diga lo que sucedió en otros lugares. Y luego que el pueblo juzgue lo que considere oportuno. Al pueblo hay que dejarle porque es mayorcito. No nos deis todo hecho, que tenemos que descubrir las cosas. Y esto es lo que tenemos en este país, ¿eh? Ahora, y triste, Partido Socialista. Hombre, no te había visto. Partido Socialista. O sea, te estás haciendo mayor. Sí, no, es que veo poco. El problema que se plantea es un Partido Socialista. Como he dicho antes, Felipe González, mayoría absoluta. ¿Qué hizo? Nada. Todo lo contrario. Y ha habido presiones de familias. Lo que pasa es que hay algo que está bien... Franco cuando se murió lo dijo, lo ha dejado atado, bien atado, y es una realidad, lo dejó bien atado. A ver, has dicho antes que era de profesión fontanero. ¿Perdón? ¿De profesión, Luis? Yo reparo bandera. Ah, vale, bien. No, mi bien. profesión, yo soy un técnico en electrónica, pero Sí. reparo bandera. Bueno, entonces, como dicen que los maestros y profesores se conservan bien porque trabajan poco, pues haciendo el símil, trabajará poco porque se conserva fenomenal, ¿no? Bueno. La última vez, hace 20 años largo, nos vimos allí con Ana Sigüenza en donde después de la Plaza Famosa del Sol. Ahí salimos de Atocha y se terminó aquella manifestación aquella mañana. Y hablábamos todo junto con la secretaria en ese momento, la compañera Ana Sigüenza. Y bueno, desde entonces no nos hemos visto, así que me alegro muchísimo que te conserves muy bien. Evidentemente hay una cosa en los compañeros, por decía cuando estuve aquí, que es muy importante, no solo lo que se dice, sino que para hablar en público y sobre todo los pocos mitineros que quedan de la organización, es muy importante la fuerza de voz, el empuje, y veo que hablo con la misma intensidad que hace tiempo, ¿no? Veo menos. Y bueno, así no sabes por dónde vienen los grises, por dónde viene esto y no te vas a tiempo. Yo una pregunta solo de lo que he vivido, ¿no? Porque por circunstancias, ya sabes que yo estaba antes aquí en el sindicato y bueno, ahora me han pedido los compañeros y he vuelto un poco a estar aquí en Actos. He estado obligado mucho por circunstancias a Navarra, porque como mujeres de allí, Sartaguda, que es el Parque de la Memoria, y sobre todo en alguna intervención he estado de Paco, ¿no? Chavarría, que explicó en Sartaguda, hizo una conferencia magnífica. Otra cosa son las discrepancias, pero evidentemente no hay tantos comprometidos como él. Es decir, que una cosa es que forme parte de una organización, que es dinero y que cada uno lo monta, pero bueno, a nivel de trabajo supongo que si le llaman para muchas cosas será por estar ahí. Lo que te quería preguntar es, en las manifestaciones que van los compañeros, cuando vamos a Lodosa, cuando se va arriba al fuerte de San Cristóbal, etcétera, o la Vuelta del Castillo, lo que he visto yo, solo el hijo de Oriol Jimeno dijo, que se lo callan, dijo, aquí hay socialistas, aquí hay tal, y también anarquistas y de la CNT, pero eso también hay, y también no se dice apenas. Es decir, en la barranca es la bandera republicana y es republicanos. Y claro, yo la primera vez que entraba en contacto con esta parte de aquí me quedé muy extrañado, porque nosotros lo que hacíamos allí en el campo de la Bota en Barcelona durante tantos años, y los que venían de fuera, pues era
de la CNT, por lo tanto, de los nuestros, no, era de los que habían muerto en el campo de la Bota, que habían compañeros o no, y aquí no, aquí el concepto es que todo el que luchó contra el fascismo eran republicanos, y yo pregunto, no sé, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo te ves tú cuando ves una manifestación o cuando están en un acto en que continuamente que los republicanos, y sin embargo el sindicato los que tenía en ese momento, el sindicato era el más potente, el movimiento libertario era potentísimo, ahí está la historia, no la pueden cambiar, aunque pasan de ello, y sin embargo tienes que aceptar la bandera republicana y alguna bandera que aparece de la CNT, pero no hacen mención a que la mayoría de muchos pueblos eran de la CNT. ¿Por qué ves tú que quieren callarnos tanto? No les interesa políticamente, ¿no? Supongo. Entonces, ¿qué pasa ahí con ese montaje? Hombre, tú sabes... Es que va en línea un poco con lo que está comentando aquí el compañero. Va en línea un poco con lo que está comentando el compañero. Ha dicho que cosas que sepamos y tal, que podamos aportar. Bueno, pues yo te puedo aportar un caso que ocurrió en el año 2011. Yo venía de Madrid. En Madrid, cuando surge lo de la querella que organiza el juez Garzón, soy de los pocos colgados que dicen que por ese se vaya a manifestar su puta madre, que donde hay que manifestarse es por las víctimas del franquismo y de la dictadura, y que igual en esa querella también se podía autoincluir el propio juez Garzón. Entonces, yo venía con 4 cositas muy claras, no soy ningún experto en temas jurídicos, pero venía con 4 conceptos muy claritos. Llego aquí en casa al año 2011, y entonces se plantea que por una serie de testimonios en el cementerio de Ormilla se ha localizado la fosa común donde se encuentran 3 alcaldes republicanos en distintos periodos del municipio y 2 compañeros de la CNT. Entonces lo que se intenta organizar, y aquí hago referencia a lo que tú contabas de la correlación de fuerzas. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? En ese momento lo que se pretendía hacer era una misa laica o cosa por el estilo. La Iglesia era un logro, que la Iglesia no se metiera por medio. Pero no iba a haber bandera, no iba a haber reivindicación, no iba a haber explicación política y sindical de las causas. Y entonces yo cojo el día 14 de abril y a poco me pego allí con todos los que estábamos comiendo, porque yo dije que ese homenaje, tal y como estaban planteando, dijera lo que dijera la familia, era una puta mierda. Que eso no se podía consentir por la sencilla razón de que esos señores murieron 3 por ser militantes de la Unión Republicana y otros 2 por ser de CNT, del Sindicato Único de Oficios Varios de Santo Domingo. Entonces parece ser que la correlación de fuerzas, que éramos 4 los que nos oponíamos, conseguimos paralizar esa mierda de homenaje que era una misa laica. Pero ¿qué ocurre? Sigue adelante, entonces al final, claro, tenemos que ceder, y al final parece que se hace una especie de homenaje de lo que tiene la familia. Yo asisto a una asamblea, a un foro, y yo digo, ¿qué derecho tiene esa familia a reclamar o a imponer cómo tiene que ser el homenaje cuando yo, sin ser ni familiar, ni conocido, ni conocerles, yo les estoy reivindicando porque me considero heredero legítimo de sus ideales? ¿Que dónde estaban? ¿Cómo me van a imponer ellos una cosa que no se han encargado? Y entonces, al final, tuvimos allí casi que pedir perdón. Otra cosa que dije que me parecía una vergüenza, que había 2 compañeros, justamente los 2 compañeros de CNT que estaban en esa fosa, pues eran muy jóvenes, entonces no habían tenido descendencia. No tener descendencia, entonces esos 2 como que quedaron relegados. Eran los alcaldes republicanos. Y yo dije, no, aquí se viene a manejar a estos 5 compañeros y a todo el resto de víctimas. ¿O qué pasa? Hay víctimas de primera categoría y de segunda, porque iba también en esa línea de, coño, matar a un tío, porque encima se da una anécdota muy curiosa. Uno de los anarquistas que estaba en esa fosa, en un momento determinado, en el que me parece que es la huelga del 33, que es muy potente aquí en La Rioja, intenta pegarle 2 tiros al alcalde, que está enterrado junto con él. O sea, hubo un conflicto laboral muy importante, y dije, esto me parece una vergüenza que no se haya tomado en consideración a la organización, y parece que hay víctimas de primera y segunda. Entonces, esa es la que va un poco en la línea con lo que decía el compañero de por qué muchas veces se intenta ocultar una parte del hecho. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, la Barranca,
hubo unas broncas también importantes. Había gente que decíamos que eso no es un cementerio, ni civil, ni eclesiástico, ni militar. Eso es una fosa común y evidentemente pues nos quedamos en minoría. Porque hay gente que incluso creyéndose o pretendiéndose ser de izquierdas, en muchos de los casos ha asumido los planteamientos de los que los mataron. Y eso, por ejemplo, el hablar de cementerio, cuando lo que es una fosa común, como la de Srebrenica, idéntica. Sí, se ha acondicionado, se han puesto unos parterres, pero eso es una fosa común, no es un cementerio. Allí la gente no iba voluntariamente a enterrarse, la enterraban a fuerza. Y nada más, esa es la reflexión de la situación. Claro, en Euskadi, a pesar de que haya problemas, supongo que la gente tendrá más criterio y a la hora de organizar este tipo de cosas, pues sí que, digamos que el ambiente político y social es bastante más favorable a los planteamientos. Nada más. Aquí